Buenas tardes, hoy nos acompaña Gastón Díaz González, un testigo excepcional de los acontecimientos en la isla de Grenada antes, durante y después de lo que fue la invasión de los Estados Unidos en el año 83. Gastón Díaz González, nacido en Cuba, cubano naturalmente, vinculado al servicio exterior de ese país, cumplió misiones en el Congo en 1969, en Guinea en 1972, trabajando en el Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y fue designado como primer secretario de la Embajada de Cuba en Grenada en el año 1980. Gastón fue también el último cubano que salió de la isla, que permaneció en Grenada hasta marzo del año 84. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, José Antonio. Gracias por contactarme. Gastón, ya hemos dicho que fuiste testigo excepcional, además, porque además cubriste varias las etapas, incluso anterior, durante, digamos, y posterior a lo que fue esa invasión norteamericana en el año 83. ¿Tú podías contarnos en principio cómo viviste los años anteriores, cómo eran los años anteriores, qué relaciones existía entre Cuba y la isla de Granada, y algunos datos más sobre esos acontecimientos que nosotros no conozcamos? Sí, cómo no. Pues efectivamente, así mismo como tú lo estás describiendo, yo hablo de mi estancia en Granada. Yo digo que yo estuve en Granada antes, durante y después de la invasión yanqui. Pues me designaron a trabajar allá en la Embajada de Granada y ayudar a las relaciones entre el gobierno revolucionario de aquel país, que estaba dirigido por el movimiento Nueva Joya, que era el partido que había fundado Maurice Bishop, Bernard Coar, Unison Whiteman y otros compañeros de allá de Granada. Y mi trabajo diplomático, aquel país es realmente muy pequeño. Ustedes deben imaginarse que Granada tiene apenas 500 kilómetros cuadrados. Es una isla realmente muy pequeña, con muy pocos habitantes. En aquel momento había apenas 150,000 habitantes en la isla. Y prácticamente no había un cuerpo diplomático. En aquel momento existía una embajada de la Unión Soviética y una embajada de Venezuela y la nuestra. Ese era todo el cuerpo diplomático. Y desarrollamos nuestro trabajo, que tenía que ver fundamentalmente con la ayuda que nosotros prestábamos a aquel país en diversos campos. Las relaciones eran muy buenas, muy amistosas. La Revolución de Granada era un acontecimiento político realmente único en aquella región del Caribe. Recuerdo a los oyentes de que Granada está situado en lo que se conoce como el Caribe Oriental. El Caribe Oriental le decimos nosotros, que estamos del lado de acá, del arco de las Antillas, en Europa. Esa zona del mundo se conoce como las Indias Occidentales, porque visto de Europa queda hacia el occidente, pero visto por nosotros nos queda en el oriente. Ese era un territorio de un gran número de islas que fueron colonizadas por las diferentes potencias del momento. Estamos hablando de tu país, de España, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de Holanda, conocida ya en este momento como los Países Bajos. Es una zona muy diversa porque cada metrópoli pues llenaba a su isla dominada, a su territorio dominado, de su cultura y de su forma y de sus necesidades. Granada
había sido colonizada inicialmente por Francia. Por eso hay muchos lugares allí que tienen nombres franceses. E incluso algunas personas hablan un poquito del creol francés. Y posteriormente, pues bueno, fue colonizada por Inglaterra. Es una zona donde los territorios, los gobiernos de aquel momento eran gobiernos sumamente conservadores respondiendo a las necesidades de sus respectivas metrópolis. Y la Revolución de Granada, que recuerdo, se produjo el 13 de marzo de 1979, en un grupo de jóvenes progresistas, vamos a decirle, revolucionarios, pues por medio de un ataque armado lograron hacerse del poder y derrocar a un dictador de nombre Eric Gairy, que realmente tenía sumido aquella pequeña isla en un régimen totalitario y represivo. Ahí surge la Revolución de Granada en esa fecha. De hecho, al año siguiente de la invasión fue en el 83, en el 84, la Revolución de Granada iba a cumplir su 5º aniversario y se iba a inaugurar el aeropuerto internacional de Point Salim, hecho fundamentalmente con la ayuda internacionalista de Cuba. Pues bueno, mi vida se desarrollaba en aquel ambiente realmente muy positivo de un pequeño país que con un proceso político progresista pues había hecho avances increíbles en educación, en economía, en salud, y el pueblo disfrutaba de aquel proceso que tuvo un final lamentable, que quizá ahora en otra parte de mi intervención pudiera dar mi idea de qué causó el colapso de la Revolución de Granada. Adelante, José. Sí, Gastón, interesante conocer lo que fue los preliminares, ¿no? y el principio de la Revolución en Granada. Tuvo un dirigente, como bien ha comentado Maurice Bishop, que gozaba además de una gran simpatía, no solamente dentro del país por el pueblo de Granada, de la isla de Granada, sino también a nivel internacional, ¿no? ¿Tú nos podrías comentar algo de eso? Pues sí, Maurice Bishop, un joven dirigente que realmente tenía una inteligencia y unas dotes de revolucionario realmente muy, muy marcada. Había ganado la simpatía de ese pueblo y había ganado la simpatía de la región que yo mencionaba, del Caribe tanto inglés como francés como holandés, todo, y a nivel mundial, como tú bien precisas. En los propios Estados Unidos gozaba de un gran prestigio, era un orador increíble, su verbo vibrante se escuchó aquí en la Plaza de la Revolución de La Habana un 1 de mayo. Quizás tú evidentemente sabes la tradición que tenemos los cubanos y los que vivimos aquí en la capital, de ver aquellas concentraciones de 1 millón de cubanos allí en la Plaza de la Revolución. Y recuerdo que en esa ocasión Maurice Bishop, que se dirigió a esa gran concentración de pueblo, dijo que jamás en su vida había visto tanta gente junta. Bishop igualmente participó aquí en Cuba en el mismo año 79 en una conferencia de los países no alineados, y su voz se escuchó con mucha fuerza y su prestigio se extendió
porque evidentemente, como yo mencionaba, siendo Granada un país tan pequeño, era muy difícil que una personalidad de ese país fuera conocido en el resto del mundo. Pero la revolución de Granada, que como dijo Fidel, era una gran revolución en un pequeño país, lo proyectó hacia el resto del mundo como un dirigente realmente genuino. Y así, pues bueno, transcurrieron esos primeros años en una aparente armonía total del partido de la Nueva Joya, como se conoce, y del gobierno revolucionario de Granada, hasta que todos fuimos sorprendidos por los tristes acontecimientos de octubre del 83. ¿Cómo recuerda esa fecha, Gastón? Esa fecha fue realmente impactante para todos nosotros, porque primero se desarrolló el proceso de desintegración del partido de la Nueva Joya y del gobierno revolucionario. Los acontecimientos se precipitaron a partir de septiembre. Realmente fue algo imperceptible para los que estábamos allí, porque fue algo que se produjo al interior del partido, y las informaciones no fluyeron hasta que el colapso se produjo. Esto se produce, y ya lo voy a decir de una vez, en nuestra opinión, por las ambiciones de poder del segundo hombre de aquel proceso revolucionario, que se llama, porque no ha muerto, se llama Bernard Coard. Bernard Coard era el viceprimer ministro, era el ministro de Economía, un hombre de unos conocimientos profundos, era un profesor universitario, pero lamentablemente este señor desarrolló unas ansias de poder increíble, y en nuestra opinión, quien debía ser el líder de aquella revolución era él y no Maurice Bishop. Y él desarrolló a lo largo de los años de revolución un trabajo dirigido a aislar a Bishop dentro del partido, que lo consiguió, porque el partido era muy pequeño, y él endoctrinó a una serie de cuadros a los cuales hizo creer que Bishop no era un revolucionario, que era un socialdemócrata y que no estaba preparado para seguir al frente de aquel proceso revolucionario. En mi opinión, no hubo un trabajo del enemigo. Cuando hablo del enemigo, hablo de la CIA y hablo del gobierno de los Estados Unidos, que no simpatizaban absolutamente con este proceso revolucionario, porque, como se suele decir, Granada era más peligrosa para los Estados Unidos casi que la revolución cubana y la revolución de Nicaragua, porque era una revolución que se producía en un país donde predominaba la raza negra y donde se hablaba inglés, y esto haría de que este sentimiento revolucionario pudiera penetrar más fácilmente en otros países de la región y en los propios Estados Unidos. Pues Bernard Coard, como decimos, sirvió en bandeja de plata la revolución a los americanos, y le dio la excusa perfecta para que el 25 de octubre de 1983 se produjera la invasión a la que nos estamos refiriendo en este programa. Cuando se produce la invasión, que tengo entendido que fue por la madrugada, ¿no? Entre las 4:30 y las 5 de la madrugada.
¿Cómo se precipita el acontecimiento? ¿Cómo te enteras en este momento de la invasión, Gastón? Bueno, realmente no había indicio, o nosotros no teníamos indicio de que los americanos hubiesen decidido intervenir militarmente allí. Bernard Cohen, con su acólito, había asesinado a Maurice Bishop y a un grupo cercano de sus seguidores, un acontecimiento sangriento y macabro y traumatizante, y había impuesto un toque de queda en el país en el que nadie se podía mover. En esa circunstancia, Cuba decide retirar de aquí, desde el país, a los niños y a las mujeres que estaban allí, porque la situación se iba haciendo muy tensa. Así, el día 24 de diciembre llega un avión que tenía la misión de recoger a mujeres y niños, y llevaba dirigentes de aquí de Cuba que iban a ver cómo estaba la situación y a darnos orientaciones sobre aquello. De hecho, ese avión debía llegar el 24 y debía regresar el 24 mismo, pero se hizo tarde por algunos motivos, y el aeropuerto de Grenville, que era el que existía en aquellos momentos, era un diminuto aeropuerto que no tenía luces para vuelos nocturnos, y eso obligó a que se pospusiera el retorno de ese avión, que nunca más regresó a Cuba. Se quedó allí en Grenville. Allí están los restos de ese avión AN-26. Pues bueno, iba a regresar, como estoy diciendo, el 25 en la mañana. El 25, los que dirigíamos allí, el embajador, yo y los compañeros que habían ido en el avión, nos íbamos a reunir para tomar algunas decisiones antes de que partieran hacia el aeropuerto y el avión regresara a Cuba. Y mientras esperábamos en la embajada, en el parqueo de la embajada, como dices tú, alrededor de las 5 de la mañana, pues comenzamos a sentir el ruido de los aviones, y minutos después tuvimos la triste constatación de que se trataba de una invasión que encabezaba la 82 División Aerotransportada, tropa élite de los Estados Unidos, estaba invadiendo el país, y por tanto todas las ideas que teníamos pues quedaron frustradas. Y lo primero, imagino que se oye solo bombardeo, ¿no? Y también empieza a desembarcar paracaidistas, y por el mar entran lanchas, ¿no? Anfibios, ¿no? Con tropas. ¿Cómo no, José Antonio? Sucedió que mencioné que era la 82 División. Es una tropa, una unidad militar de las más especializadas que tienen los Estados Unidos. De hecho, esta tropa iba camino del Líbano, donde semanas antes se había producido un ataque que había dejado 200 militares norteamericanos muertos, y esa tropa se dirigía para intervenir allá en el Líbano. Y se cuenta que en medio del Atlántico pues se produjeron los acontecimientos de Granada, el colapso de la revolución, el asesinato de Bicho y los dirigentes, y el gobierno norteamericano decide que esa tropa diera media vuelta y regresara a Granada e invadiera a Granada. Pues sí, estaba compuesta por
aviones a reacción, porque la acompañaban helicóptero, ¿no? portaaviones, También. helicópteros fundamentalmente, pero había también aviones a reacción. No me acuerdo cuál era el tipo de estos aviones, y unos aviones grandes, eran como C-130 artillados, que fueron los que comenzaron los bombardeos iniciales, era lo que nosotros veíamos. La pista del aeropuerto que los cubanos estábamos construyendo no estaba terminada, pero ya se podía utilizar. Nosotros hicimos un bloqueo de la pista, los compañeros que trabajaban en la construcción, y se pusieron obstáculos a esta pista para que no se pudiera utilizar. Pero como Cuba llegó a un acuerdo con los Estados Unidos, debe recordarse que en la cercanía de la pista, o muy pegado a la pista, había una escuela de medicina de estudiantes de los Estados Unidos, totalmente de los Estados Unidos, y ellos utilizaron este pretexto. Según ellos, venían a salvar, a proteger a esos estudiantes, y Cuba aceptó que ellos hicieran esta maniobra de rescate de los estudiantes, y por eso en una primera instancia no hubo un enfrentamiento con esos paracaidistas que tú mencionabas ahorita. Por eso ellos pudieron, sin ningún tipo de peligro, lanzarse sobre la zona de la pista, liberar el aeropuerto y utilizarlo abiertamente. Ya la pista estaba lista para recibir aviones de gran porte, porque ahí se tiraron aviones C-130 y se tiraron aviones C-141, que son aviones de un gran porte, con equipos pesados, con tanques de guerra, etcétera. Entonces, aparte de este desembarco de tropas aerotransportadas, se produjo también desembarco, como tú mencionabas, por mar, de unidades anfibias que ellos traían. Ellos trajeron más de 20.000 hombres sobre las armas. Se podrá imaginar un país que tiene 150.000 habitantes siendo atacada por una tropa élite norteamericana de más de 20.000 hombres de esta división de 82 división de los Estados Unidos. Así se produjeron los bombarderos. Granada es una isla muy montañosa, y desde la parte donde estaba la embajada se podía ver perfectamente el movimiento de los aviones, su accionar, ametrallando las zonas que ellos consideraban que eran peligrosas para ellos y que era necesario bombardearlas, y una cantidad inmensa de helicópteros, donde yo recuerdo los Black Hawk, que son unos helicópteros de asalto muy efectivos que tienen los norteamericanos, y unos inmensos de transporte que creo que tienen el nombre o el apodo de Cobra. Eran helicópteros de todo tipo. El cielo estaba nublado de naves aéreas que estos señores llevaron a invadir ese pequeño país. Y después vinieron los tristes datos que nos llegan de fallecimiento, de asesinato también, porque mucha gente fueron además apresada, y salieron, ha habido imágenes que se veían que fueron torturados también gente de la isla, y también tuvo la actitud esa combativa de los cubanos. O sea, ¿cómo los cubanos sacan fuerza, en este caso concreto,
de enfrentarse a unas tropas con la cantidad de hombres que tú además has mencionado, ¿no? O sea, ¿cómo sacar valor estos cubanos para enfrentarse? Hay que decir que dentro de los combates a supuestos lugares peligrosos, las tropas americanas bombardearon un hospital enfermos mentales, mataron a muchos pacientes que en aquel hospital, y lo quiero mencionar realmente algo que fue muy doloroso para el propio pueblo de Granada. Nosotros le garantizamos al gobierno norteamericano, nosotros no íbamos a tener ningún tipo de combate ni de enfrentamiento con las tropas americanas. No se nos atacaba, porque había unos 800 cubanos entre los conductores del aeropuerto. Te podrás imaginar la inmensidad de la obra aquella. Necesitaba una gran fuerza de trabajo, y los constructores nuestros eran más de 700 ahí en esa zona de Coinsalín, donde actualmente se puede ver donde existía el campamento de constructores. Los compañeros de Granada tuvieron la gentileza de construir un monumento a los cubanos que estuvieron combatiendo allí durante estos acontecimientos, durante la invasión. Era un combate muy desigual, porque ya mencioné la gran fuerza que tenían los norteamericanos, y los cubanos apenas contaban con unos fusiles de autodefensa, unos fusiles con un máximo de un cargador de 3 tiros. Se podrá imaginar cuán poco se puede hacer con este tipo de armamento contra una tropa élite de la que estamos hablando. Esto costó murieran 24 cubanos. 24 cubanos cayeron combatiendo por la dignidad de Cuba, porque como el río pero los cubanos, donde quiera que estén, defendemos, como decía, nuestra dignidad y nuestro espíritu, y le advertimos que si no nos atacaban, nosotros no teníamos por qué enfrentarlo. Pero lo que sucedió es que nos atacaron y hicieron prisioneros a todos nuestros compañeros, los dejaron a la intemperie durante días y días, durmiendo alrededor de alambradas. Fueron realmente muy crueles con los conductores cubanos que estaban allí. Nosotros estábamos en la embajada, y por lo menos ellos respetaron nuestra condición de diplomático, y no nos atacaron, y no dejaban entrar ni salir a nadie durante los días. Mayoritariamente regresaron, que me quedé en la embajada, me quedé rodeado de una tropa, parecía que estaban rodeando a un batallón. Estaba de embajada, era yo solamente con mi bandera cubana. Y cuando salen los cubanos, Gastón, cuando dan ya la orden de salida de los cubanos, tú te quedas allí hasta el final, no te quedas hasta marzo, dijimos, del 84. ¿Cómo fueron esos días? Exacto, sí. Realmente fueron difíciles. Estaba ahora preliminarmente, ya cuando ya regresan
se hace, los cubanos salían en aviones militaricanos de puerto, sin terminar, después salir a Barbados, y en Barbados pues pasaban de esos aviones militares a aviones de la compañía aérea cubana a rescatar. Así se fueron todo, absolutamente todo, incluyendo todos los que estaban en la embajada y el personal diplomático. Yo me quedé inicialmente con un compañero que era el radista, que debía ayudarme a las comunicaciones, pero una semana después los que dirigían aquello allí, los norteamericanos, llevaron a un señor que se llamaba, no sé si estará vivo, George Gillespie, que debía ser un momento de Estado, era quien lo contaba todo. De hecho, un día yo salí a la calle, ya después que el cerco que tenía alrededor de la embajada lo habían levantado, salía a la calle y un jeep de tropa norteamericana con una ametralladora M60. Saben de armamento, saben que una M60 es una ametralladora pesada, que me fue apuntando hasta un hotel de ellos que me llevaron. Allí me interrogaron y posteriormente me liberaron. Yo presenté una nota de protesta a este señor George Gillespie y posteriormente entregaron una carta del general, creo que el apellido era Harry, que comandaba las tropas, dirigida a cualquier tropa, donde decía que debían respetar mis movimientos en la isla por mi condición de diplomático. Con esta carta ya posteriormente yo la guardo como un trofeo aquí conmigo. Yo podía pasar por los checkpoints, por los puntos de control y podía, pero evidentemente que estaba bajo una presión muy grande mientras las tropas norteamericanas estuvieron allí en la isla de Granada. Fueron momentos realmente tensos. Un día salí, mi bandera estaba en el asta flotando, y cuando regresé me la habían robado las tropas americanas. Me la ingenié para que desde Barbados me mandaran otra bandera, y esa sí la volví a poner, y cada vez que me movía la bajaba, la ponía en mi carro, en mi automóvil, salía y regresaba, la volvía a pisar, y la bandera estuvo flotando mientras yo estuve allí en Granada. Yo me acuerdo que cuando iba por las calles, los amigos de Granada que me veían y sabían que yo era el último cubano en la isla, me decían, compañero Gastón, en inglés, evidentemente, me decían, keep flag flying, mantén la bandera flotando. Y evidentemente eso hice hasta el instante en que estuve en Granada. Gastón, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Yo creo que además un testimonio importantísimo y clarificador, ¿no?, de un periodo histórico importante para el pueblo de Granada y también para la historia de Cuba, ¿no? Te agradezco mucho que hayas participado hoy en nuestro programa, y también te agradezco esa actitud que muestras tú, como muestran todos los cubanos, de defensa de su país y de defensa de la revolución. Todo eso te lo agradecemos, Gastón, desde la dirección de nuestro canal Europa por Cuba. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias a ustedes, José. Gracias, y aquí estamos a la orden. Que pueda ayudarle, pues bueno, me llama y estaré presente ahí con ustedes en su televisión en defensa de las buenas causas de este mundo. Pues muchísimas gracias, Gastón, que
que disfrute también lo que te queda de, bueno, que ayer fue tu cumpleaños, que todos estos acontecimientos sucedieron además en tu cumpleaños, fue una manera extraña de celebrarlo en aquel año 83, pero espero Sí, señor. que disfrute por lo menos el día de ayer que ya pasó y bueno, y que esté bien con tu familia ahora y muchas gracias por todo, muchísimas gracias por todo, Gastón. Un abrazo grande. Adelante, un abrazo. Hasta luego.